lo que dice el conductor de Contracorriente es exacto, porque lo que nosotros vamos a decir no lo dice ningún medio de comunicación. No se atreven. ¿Ah? No se atreven. Amigos, bienvenidos a Rey con Barba. Vamos, como todos los domingos, a comentar, analizar y comentar las principales noticias en el Perú y algunas en el mundo. Pero tengo que empezar por denunciar por difamación al doctor Barba. Es la quinta vez, según él, que me da COVID. Sexta. Yo no he estado ni enfermo, ni he tenido COVID, ni nada. He estado de viaje, simplemente. Y él lo sabía. Pero así es el doctor Barba. Le encanta inventar asuntos para improvisar. Corrección, bueno, corrección aceptada. Anotada. Ya. Vamos al grano, ingeniero, por favor. ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, amigos televidentes, vamos a tocar algunos temas que, como dije antes, otros canales no se atreven ni siquiera a mencionar. Esta es la razón por la que hoy tenemos dos invitados muy especiales. Fernando Rospigliosi, que siempre dice lo que piensa y jamás se asusta por si acaso, ¿no? Y nuestro muy querido y respetado almirante José Cueto. Que tampoco se asusta. Que tampoco se asusta, claro, menos. Que es el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Así que sin más preámbulos, vamos con el tema, el fuero militar, para militares y policías que en el cumplimiento de su deber hayan abatido a terroristas, a delincuentes, a secuestradores y a criminales de toda índole. Este proyecto de ley, respaldado por varias bancadas y fundamentado por Fernando Rospigliosi en el Congreso, busca evitar que el sistema judicial caviarizado deje de perseguir, enjuiciar, arruinar carreras y hasta encarcelar a los miembros del Ejército y de las fuerzas policiales. Al día de hoy hay 329 policías presos y hay 100 de ellos que están con procesos penales abiertos y han pedido para algunos de ellos 15, 20 y 25 años de cárcel por el delito de haber cumplido con su deber. Yo digo que de aprobarse esta propuesta estaríamos empoderando a la fuerza del orden de una manera notable y sería un paso gigantesco en la lucha para derrotar al crimen. Todo lo que se diga por otros lados es anecdótico. Esto es lo fundamental. Y no me digan que no se puede, y no me digan que no se puede. No solamente se puede, Pepe, hay que aclarar bien. Esto era lo normal antes de la reforma, en la época de Toledo, que los caviares hicieron justamente para perseguir a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Lo normal en cualquier democracia del mundo es que los policías y los militares estén sujetos a su fuero. Lo dice exactamente el artículo 173 de nuestra Constitución y lo decía también la Constitución anterior. Competencia del fuero preventivo militar. En caso de delitos de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Es decir, si un policía o militar abate a un delincuente, a un narcoterrorista o lo que fuera, en función de que están actuando como policías o militares, solo los puede juzgar el fuero militar. Otra cosa es un crimen normal, digamos un delito común. Yo robo, asesino, ahí sí pasa al fuero civil, ¿no? De eso se trata. Vamos a hablar del tema. Vamos a hablar. A ver, Fernando, comencemos. Bueno, en efecto, con Pepe Cueto y otros congresistas estamos promoviendo este proyecto que pretende restituir al fuero militar policial las funciones que antes tenía. Y esto es importantísimo ahora porque una de las razones por las cuales el crimen se ha desbordado es porque en el fuero común se libera a los delincuentes y se persigue a los policías y militares que enfrentan a la delincuencia o a las turbas violentas. Cumpliendo su deber. Cumpliendo su deber. Así es. Y como ha dicho Pepe, hay cientos de policías y militares que están denunciados, procesados y en algunos casos sentenciados por abatir delincuentes o por enfrentar a turbas violentas. Entonces, una manera concreta, práctica, efectiva y rápida de resolver este problema es que el fuero policial, el fuero militar policial
sea el que procese y eventualmente puede sentenciar o declarar inocentes a los policías y militares que en ejercicio de sus funciones se enfrentan a un delincuente, lo abaten, o a turbas violentas que atacan instalaciones públicas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores. Entonces creo que esto es muy importante. Sigue corriendo porque estamos en estado de emergencia. Están las fuerzas del orden que están trabajando en apoyo de la policía para tratar de luchar contra el crimen organizado. Hace poco hemos visto a un policía que lo quieren sentenciar, 8 años, y pedirle 500.000 soles de reparación civil, creo que ha sido en el norte, y al delincuente le quieren dar 25.000 soles y 2 años al delincuente, porque ha estado con arma. Y hace poco, hace un par de días, un policía ha herido a un delincuente que ha entrado, ha osado entrar a su casa. La ley de legítima defensa también cubre a los policías. Este policía en su casa lo ha batido, no lo ha herido, y ya fue un fiscal a pedir 5 años de prisión por intento de homicidio y a pedirle reparación civil para el delincuente. Estamos mal, y como bien dice Fernando, esto tiene que salir. Había una propuesta formal del Ejecutivo, y respeto por ello, pero sin embargo, la Comisión de Justicia, y avalado por la mayoría del Pleno, no por nosotros, no lo han considerado. Pero vamos a insistir Ahora, en esto. los que se oponen a esta propuesta hablan de supuestos abusos, vejaciones y violación de los derechos humanos. Es posible, pero si eso sucediese, los culpables de esos delitos irían evidentemente al fuero civil, ¿no? Y a la cárcel, ¿no? Como ha pasado antes. Como ha pasado antes. No, cuidado, Pepe, no. Perdón. O sea, si está en cumplimiento de su función, aunque la acusación claro. sea de violar derechos humanos, va al fuero militar. En eso consiste siempre y en todos los lugares. No me has entendido. Creo que Pepe está hablando de otra cosa. Perdona. Estoy hablando de otra cosa, sí. Otra cosa. El punto es que la defensa de los derechos humanos en el Perú se ha convertido en la defensa de los derechos de los delincuentes. Y los terroristas de su época. Jamás defienden a los policías o a los militares. Defienden a los delincuentes. O sea, eso es una cobertura para defender a los delincuentes. Correcto. Esa es la realidad concreta que vivimos en el Perú. Y por eso la delincuencia crece, porque están protegidas por todo este sistema. Crece, fíjate, y va a seguir creciendo. Mira, fíjate, los que crean que el crimen organizado ha llegado a su pico más alto están completamente equivocados. Esto recién está comenzando. De calle en calle, de distrito en distrito, seguirán hasta tomarlo todo, como sucedió en Haití y otros países. Los que pueden ver el peligro saben que urge una respuesta excepcional. Fuero militar, y más adelante, si esto empeora, jueces sin rostro, un largo estado de emergencia y, por supuesto, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto seguido de proteger y potenciar al límite a las fuerzas del orden. Por ahora, estos planteamientos a algunos les puede parecer un pecado, pero ya verán, digo yo, ya verán, en algún momento el pueblo mismo exigirá a gritos, ya lo exige, y este es el único camino si queremos recuperar nuestro derecho a vivir en paz y en democracia. Pero antes tenemos que entender que estamos en guerra, una guerra no solamente para derrotar a la delincuencia, al crimen organizado, sino para no convertirnos en un Estado fallido. Los que aún viven tranquilos en determinados barrios, no se preocupen, tengan un poco de paciencia. En su momento les llegará un sobre acompañado de una bala. Y entonces, no, te digo, pero hay todavía gente, hay gente que vive muy tranquila y muy protegida. En su momento les llegará un sobre con una bala y entonces comprenderán la angustia que viven millones de compatriotas en nuestro país. Este es un tema de urgente necesidad. Y me alegra mucho que haya sucedido, ya que esté sucediendo en el Congreso, y vamos a ver cuántas bancadas respaldan. Pero de esto se trata. Esta es una solución concreta, rápida y eficaz para luchar contra el crimen. Me alegra mucho que hayas mencionado lo de la CIDH, porque eso es imperativo. Pero por supuesto. Es imperativo. Hace tiempo que estamos pidiendo varias bancadas para que nos retiremos de la CIDH. Porque todos estos organismos pro derechos humanos de los delincuentes, en su época de los terroristas, aunque ahora siguen haciendo lo mismo, se han manifestado en contra, ¿no?
por los derechos, la tradición, por lo que sea. Pero ya no podemos aguantar esto más. Y tenemos que tener decisiones radicales, pensando en el país de los próximos 10, 15, 20 años. Si no, como tú dices, dentro de poco, ya esto va a ser ingobernable. Y fíjate, no se necesita... Pero ese es el pretexto, Sí. lo que usan. menciona Pepe Cueto, lo de la Corte Interamericana, es el pretexto. Si tú ves las acusaciones y las sentencias de los fiscales y los jueces que se pasan por encima de las leyes peruanas, de encima de la Constitución, ¿qué dicen? De acuerdo a lo que dice la Corte Interamericana de Derechos, por supuesto. lo usan siempre como pretexto. Así es. Trabajan Pero de la mano. incluso de la mano Sí. para sancionar a policías y militares que se enfrentan a la Ellos delincuencia. mismos se Siempre. colocan en esos puestos. La rueda giratoria funciona. o por lo Ellos. menos, si no para sancionarlos ya, por lo menos para tenerlos, como en el caso de los marinos que develaron el motín Motín de Frontón. terrorista del Frontón, con 38 años de procesos judiciales. 38 años, y ahí continúan. Los no sé cuántos son, 24 o no sé cuántos que marinos. quedan vivos. ¿Ah? Los que quedan vivos, porque ya murieron Hay varios, un grupo efectivamente. que murió. ¿no? Bueno, y esto tiene también relación, porque también es lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, la ley que que ya es ley y promulgada, que establece que la policía asume lo que estaba indebidamente asignado, que es la investigación para los delitos. Eliminar. Y ahí lo que quiero traer la colación es la actitud de los fiscales supremos, que han sacado un reglamento por el cual dicen que no van a aplicar la ley. Así es. O sea, A ver. eso es... ¿qué? Bueno, ahí Oye, le voy a dejar acá a Fernando Pero que hable de eso. Antes de eso, pero ahí- para que le quede claro a la opinión pública que la Constitución Política del Perú, en su artículo 51, dice con claridad inequívoca: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Artículo 55. Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. No están encima de la Constitución. Eso es lo que están digo. encima de la Pero eso es lo que Constitución. tratan de vender. Pepe, es que Así eso es hay la que narrativa. explicarlo a los televidentes porque quizás no lo saben. En la Constitución del 79, absurdamente pusieron que los tratados internacionales constituían una especie de normas supranacionales, es decir, por encima de lo que establecía la Constitución peruana. Eso fue modificado. En la actual Constitución dice, en el artículo 55, claramente, los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Y el derecho nacional se somete en A la todas sus Constitución. veces a lo que dice la Constitución, como acaba de mencionar Pepe Barba. O sea que no hay excusa jurídica posible para interpretarlo. Esa es la narrativa que se han encargado de vender claro. en los últimos Claro, 20 con o ayuda de los medios de años. comunicación. Por supuesto. Y para que quede más claro, el principio de supremacía constitucional corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica. La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente. No existe. Así es. En México, para que es un buen ejemplo, han hecho una barbaridad, ¿no? Pero legalmente No existe. se han tirado han barrido con todo el sistema jurídico. Así es. Con todo el sistema jurídico, ¿no? Y ahora están haciendo una selección de 4.000, 6.000 y van a hacer un sorteo, van a elegir por sorteo a los jueces distritales. O sea, se han echado todo el sistema se han jurídico, echado a lo han toda tirado al la, piso. la Corte Interamericana ha saltado como un tigre, Estados Unidos también los han mandado al diablo. La Constitución es la Constitución y ella prevalece sobre cualquier opinión extranjera. Nosotros no necesitamos ni siquiera de una ley de desarrollo constitucional, está claro. clara en la propia Constitución. Así es. Pero si fuese necesario, vayamos a una reforma constitucional. Y por último, 2/3 no se consigue, muy bien, 67 votos más un referéndum, vamos a un referéndum. Yo les aseguro que al 90% del pueblo peruano va a estar a favor del fuero militar y policial, ¿no? Y el retiro de la CIDH también, Y el porque retiro- la población en y el su retiro gran mayoría, de la Corte por supuesto, Interamericana. que nos retiremos. Van a ver ustedes los resultados. Yo invito a los otros programas de televisión, a los otros conductores, a que se dejen de andar por las ramas y vayan al fondo del asunto. Este es el fondo del asunto. Claro.
Claro. Ya, el tema que mencionaba Rafael, el de la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía, es otra de las razones por las cuales ha crecido la delincuencia. Los fiscales no saben investigar, liberan a los delincuentes, etc. Entonces, dimos una ley en el Congreso que devuelve la investigación preliminar a la policía, como era antes y como es en todas partes del mundo civilizado. Entonces, los fiscales se han negado a acatar la ley. La Junta de Fiscales de Lima dijo, nos negamos a acatar la ley. El fiscal de la Nación interino en ese momento, el señor Villena, salió y dijo, no vamos a acatar la ley. Y luego, la Junta de Fiscales Supremos, encabezada en ese momento por Villena, sacó un reglamento. Ellos no pueden reglamentar eso. Así es. Pero sacaron un reglamento diciendo a todos los fiscales del país, no acaten la ley. Entonces, con Pepe Cueto y Alfredo Azurín, hemos denunciado a la Junta de Fiscales Supremos, a los señores muy bien hecho. Villena, Ábalos, Espinosa y Sánchez, a los cuatro, Claro. por prevaricato, abuso de autoridad Y y falsedad falsedad genérica, y por infracción constitucional. Y mañana vamos a ampliar la denuncia que ya está presentada a la subcomisión de acusaciones Por otros- constitucionales, porque otras no se infracciones. puede permitir que esta gente viole la ley, pues, viole la y no pasa constitución nada. y no les pase nada. es. Entonces creando deben una anarquía una con estas sanción cosas. deben recibir. Estamos Claro. Estamos yendo a una anarquía. Así es. O sea, ya Así es. los fiscales no hacen caso a lo que dice, ya el Poder Judicial tampoco hace caso a lo que dice el Congreso. Así es. Ahora lo que falta es que los delincuentes no hagan caso a la policía, No, caso. ¿no? Porque le están faltando el respeto y este tipo de accionar crea impunidad, crea confusión. Por supuesto, Y, hombre. desgraciadamente la gente ve y no respeta a la autoridad. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? Vamos a lograr que ningún poder del Estado, que deberían ser independientes, valga lo que digan, pues. Bueno, quiero añadir a lo que dice Pepe Cueto, no respetan a la policía. ¿Saben por qué? En la ley está establecido que quien agrede a una autoridad tiene una sanción. Si tú agredes a un policía, que es una autoridad, tienes penas que van de 8 a 12 años de cárcel. Pero el año 2016 la Corte Suprema de Justicia, encabezada por el señor César San Martín, sacó una resolución diciendo que eso no vale y que cuando una persona agrede a un policía es una falta leve. Así es. A partir de ahí, ustedes han visto, y a cada rato se publican los videos de cómo agreden a los policías, porque los delincuentes son impunes, a pesar de que la ley sanciona eso. Pero la Corte Suprema, encabezada Otra por vez. San Martín, hizo esto. Otra Ya vez. también hemos No presentado un tiene- proyecto de ley para modificar eso. Pero es increíble. O sea, con una ley hay que modificar lo que dijo la Corte Suprema, Y no violando solo la eso, ley perdóname, Se existente. está Sí, afectando pero es que no- directamente la moral de la policía. Así es. Claro. O sea, los policías, hoy por hoy, muchos hemos hablado con una buena cantidad de policías, que ahora, desgraciadamente, algunos policías miran al costado cuando hay un delito. Pero es porque natural. saben de que eso le va a malograr la carrera, la familia, los van a meter presos. O sea, no hay seguridad jurídica para aquel que tiene que ejercer la autoridad y que tiene que tener el respaldo y la cobertura legal para que pueda actuar. Miren ustedes, amigos, recuerden lo que pasó en Manzanilla hace una semana nomás, Sí. que 5 policías terna fueron masacrados. Y casi los matan. ¿eh? Casi los matan y ninguno de ellos se atrevió a sacar sus armas, no porque les tuviesen miedo a los delincuentes, sino como dice Fernando Rospiglioso, porque le tienen más miedo a los fiscales y a los jueces. Así es. Y porque, como dice el almirante Cueto, les malogran toda su carrera y los meten en procesos judiciales que duran años. Bueno, pero- Entonces, pero yo quiero ese es comentar- un golpe muy duro a la moral policial. Por supuesto, es. pero quiero comentar lo que hay un tema que has comentado, Fernando, que cuidado, no hace falta una ley. En el caso de lo que ha dicho San Martín, en el reglamento ese o lo que fuera, que la norma, digamos, la disposición que dio San Martín, es ilegal, es exactamente igual que lo de los fiscales supremos. Así es. O sea, lo que tienen que hacer es acusar a San Martín. Exactamente lo mismo que a los fiscales supremos. No tiene ningún derecho a haber hecho lo que ha hecho el señor San Martín, porque está con una disposición de ellos, que por supuesto es muchísimo inferior al rango de la ley, está enfrentándose a lo que dice la ley. Oye, ellos lo que hay que interpretan acusarlo, la ley. claro, lo Así que hay es. que acusar, ellos tienen lo que se llama el control difuso. Pueden eventualmente decir, control difuso. yo aplico esta ley y no esta, porque me parece que esta prima en este caso. Eso sí,
pero no pueden desconocer la vigencia de una ley. Y lo que ha hecho San Martín en ese caso, si es correcto lo que me has mencionado, sí, claro. entonces es enfrentarse a la legislación actual. Hay que acusarlo. Un tema para aclarar el famoso control difuso. Yo creo que merece, ¿no? Y hemos hablado de ese tema también, que hay que aclararlo mediante una ley. Hay que aclararlo, sí. Aclarar eso del control difuso que tienen los jueces. Y hay que reglamentar sus alternativas, sus Así es. posibilidades, porque de Así otra es. manera los jueces se convierten en el poder auténtico y real que hay en el Perú, ya que pueden burlarse hasta de la sentencia del propio Tribunal Constitucional. Y del Congreso. Bueno, ellos burlan todos los Juez de días. segundo, Eso es tercer otro nivel. tema. Claro. Eso es otro tema para comentar ahora, que es el tercer tema que yo quería comentar aquí. Lamentablemente el Tribunal Constitucional, ante la demanda de competencia que presentó el Congreso, justamente por el abuso que ha cometido el Poder Judicial al desconocer la legítima destitución de 2 de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Y de Ábalos. ¿ah? Y de Soraya de Ábalos. De acuerdo, Ábalos, el Tribunal Constitucional ha fallado, bueno, mejor dicho, no ha fallado, ha declarado, porque en realidad no hay una resolución, y no hay resolución porque no ha conseguido los 5 votos necesarios. Es una resolución votada por 4, que ya se debate sobre el tema de que si había o no quórum al momento de la votación, que se requerían 5 y solo hubo 4, porque los otros se fueron. Pero creo yo que el Tribunal Constitucional ha cometido un error, y un grave error, diría un horror, porque al declarar infundada la demanda de competencia del Congreso, lo que ha venido a hacer es dejar en el limbo, Sí. en lugar de aclarar en qué casos eventualmente el Poder Judicial podría enfrentarse al Congreso. Pero en este caso concreto ha debido darle la razón completa al Congreso y establecer claramente el precedente de que no pueden pretender desconocer la atribución exclusiva y excluyente que tiene el Congreso, que además ya lo ha dicho en otros casos. Hay 2 sentencias previas que hacen. Así que es. Dicen claramente que no pueden meterse el Poder Judicial. Le dicen al Poder Judicial, oiga, usted no se meta en estas atribuciones exclusivas y excluyentes del Congreso. No se puede meter. Igual ha salido después un juez de segundo nivel, tercer nivel, a ir en contra de una decisión del Congreso. O sea, Oye, por eso te digo. nos estamos vamos. convirtiendo como país en un chiste. El solo hecho que la Junta de Fiscales Supremos Sí. se atreva a decir que un reglamento puede Ir derogar encima. o puede modificar a una ley es una locura. Esto no pasa ni en el peor país de ¿Quiénes son los África. responsables de la legalidad? Lo que pasa Ellos son. Lo que No, pasa no, es que no es la primera vez, lamentablemente. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Está establecido en la Constitución, no solo en la ley, que los indultos tienen calidad de cosa juzgada, punto Correcto. final. Así Nadie puede tocarlos. Así es. Bueno, resulta que en el Perú se han pronunciado, mejor dicho, perdón, y que el indulto, además, es una potestad absoluta del presidente de la República. Virreinal. Sin embargo, en la época de Toledo sacaron una norma, ni siquiera ley, un reglamento, la Comisión de Indultos, por la cual se establece solamente aquellos casos en los que podría el presidente eventualmente conceder un indulto previo informe favorable de la Comisión de Indultos. Oye, perdón, Es increíble. Perdón, aquí Caviará total. el ex fiscal supremo Tomás Gálvez nos recuerda de que el Congreso modificó el artículo 112 de la ley orgánica y facultó a la Corte Suprema a dictar acuerdos plenarios vinculantes que nadie les hace caso, porque resulta que los jueces no les hacen caso porque Fue un los acuerdo jueces son plenario, es verdad, autónomos. es verdad. Los jueces son autónomos Autónomos. y finalmente interpretan los casos como se les da su gana. Pero es que puede ser lo que Ese acuerdo plenario de 2016 No, ese es el que ¿Ah? permite que cualquiera golpee a un policía y no le pase nada. O sea, no, El cuidado. acuerdo plenario Bueno, 2016 entonces el 01. error es ese, el error es haberles permitido eso Así es. al Poder Judicial. Así es. Porque gracias a eso es que pudieron hacer lo que tú Un mencionabas. error que Claro. nació del Congreso. Exactamente. Ahora La ley del tenemos, Congreso. hablando de competencias, tenemos nuevamente que el Congreso aprobó la ley que precisa los alcances de lesa humanidad Así es. que elaboramos con Pepe Cueto. Muy bien, esa ley ya está vigente y no la aplica. No la aplica. Ahorita con el almirante Alberto Rivero lo han sentenciado por un hecho ocurrido hace 40 años en que además no tuvo nada que ver porque él no estaba en Ayacucho, no Así tenía es. mando de tropo, nada. Le han atribuido una serie de cosas,
Pero ¿Alberto además... Rivero o Juan Rivero? No, es el almirante Alberto Rivero. Almirante, sí, tiene razón, Almirante perdona. Rivero. Sí, Por un hecho ocurrido hace 82 40 años, 82 años. estuvo en el año Efectivamente. 84. Efectivamente. Y el almirante Rivero tiene 82 años y lo han condenado A 18 a años. 18 años. O sea, a morir en la cárcel por cosas en las que no tuvo nada que ver, pero violando expresamente la ley que aprobó el Congreso. Y has mencionado al general Juan Rivero Lazo, que tiene más de 20 años preso injustamente con este cuento de la autoría mediata, que es otra de las fórmulas que utilizan los jueces para sentenciar injustamente a militares y policías que derrotaron al terrorismo. Y el general Juan Rivero Lazo sigue preso y además acaban de condenar también a un coronel del ejército por hechos ocurridos hace 40 años. Igualito. Ya, allá hay una demanda competencial que ya presentó el Colegio de abogados. Hay una demanda contra el Congreso, contra la ley que aprobó el Congreso. Entonces, ahí el Tribunal Constitucional va a tener que decidir. Justo estábamos conversando con Pepe antes de entrar al programa, que el Congreso va a tener que defenderse y hay abogados de primer nivel que deberían defender al Congreso, como Humberto Abanto, como Aníbal Quiroga, que deberían defender al Congreso para ello. contra el Colegio de Abogados en este caso, ¿no? Claro. Dos cositas muy pequeñas. Se me quedó pendiente sobre el tema, sobre la masacre de los 5 policías Tecna, ¿no? Ajá, Ternas. Entonces, ¿qué pasaba si sacaban sus armas y hacían uso de la legítima defensa? Estarían presos ahorita, seguro. Estarían presos, ¿no? Seguro. De inmediato la prensa, ¿qué hubiese dicho? La masacre de Manzanilla, como dijo policías disparan a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, y ya estarían Como presos. dijeron en el Baguazo. Exactamente lo mismo que el Baguazo. A pesar, y mire que el ministro lo he escuchado después de eso, pedirle a su policía que hagan uso de su arma. Que hagan uso del arma, que para eso están cubiertos. Y él se está encargando, por lo menos he visto varias oportunidades. El actual ministro. El actual ministro Sí, eso que es está verdad. defendiendo a los policías, está mandando gente. Es más, acabamos de aprobar una norma para que cerca de 200 técnicos oficiales, Suboficiales. abogados titulados, tengan la calificación de oficiales abogados para que entren a tallar en todo el sistema de defensa. O sea, tenemos que llegar a esos extremos No, porque no hay realmente la cobertura jurídica para las policías y las fuerzas del orden que ahora están ahí, afuera también. Sí, por suerte ahora está ocurriendo eso. Estos 200 abogados se van a incorporar al servicio jurídico de la policía para defender a los policías. Y también la Defensoría del Policía con el general Máximo Ramírez está cumpliendo un buen papel defendiendo a todos los policías que se ven involucrados en estos hechos. Por suerte, ahora tenemos a un ministro del Interior que está apoyando Está metido ahí. a la Defensoría de la Policía y al servicio jurídico para defender a los policías que se ven que involucrados tiene en estos casos. un ministro que tiene las ideas claras. Y Por eso quiero no lo tiene. recordar otra cosa, que también es una injusticia para con policías y militares y que ha contribuido durante décadas a que la delincuencia tenga el desarrollo lamentable que tiene, que es que la ley Servir establece claramente que todo funcionario público, todo empleado público tiene derecho, si es acusado por algún delito que haya cometido mientras fue funcionario o empleado público, tiene el derecho de pedirle a la institución que le contrate un abogado de su confianza. Eso lo cumplen en todos los ministerios, salvo en el Ministerio de Defensa, en los sectores. No es que no lo cumple el ministerio, sino que lo que sucede es que hay tantos policías acusados y tantos militares acusados que no alcanza el presupuesto para cubrir los honorarios de los abogados de confianza. O sea, los militares y los policías, que son los que se juegan la vida y la salud para defender a la sociedad, son los únicos empleados públicos con los que no se cumple la ley y que no puede el Estado, en líneas generales, contratarles los abogados a los que tienen derecho por ley. Por eso que hay muchos increíble. que se han visto en esta situación de indefensión, que han tenido que buscar su plata a defenderse. Por supuesto. Y que no les extrañe, esto de los 200 policías, hay más. Ahora, la gran mayoría de los policías, sobre todo oficiales, siempre siguen una carrera paralela, abogados. Sí, claro. Porque se tienen que autodefender. Sí, pues. Porque saben, ha habido una época terrible en los últimos 20 años de indefensión contra la policía principalmente. Entonces,
¿de qué estamos hablando? Tenemos que coberturar a nuestra gente, tenemos que defenderla y tenemos que salir adelante con este tipo de Y los gentes y fiscales y jueces. Y los medios tienen gran responsabilidad en eso. Totalmente. Porque Oye, son los los que no medios han exigido, caballerizados. claro, medios caballerizados, que no han exigido que se respalde a la policía y a los militares, y al contrario, se han montado sobre la campaña en contra de ellos para, en el fondo, no para destruirlos, pero en el fondo destruyéndolos. Oye, para concluir solamente el tema del Tribunal Constitucional, al no darle la razón en su demanda competencial, ¿no? Ha armado un caos, una anarquía institucional claro, completa. Ya no hay predictibilidad. Ya no se sabe quién manda en el país, Exacto. no hay predictibilidad porque Lo el que yo propio digo, Tribunal Constitucional se contradice en sus propias sentencias. Y se eligió una presidenta que en mi concepto es muy correcta, muy preparada, pero ha desunido el Tribunal Constitucional, no ha ejercido un liderazgo que era lo que necesitaba y no ha sido capaz de cortarle, como dice el doctor Víctor García Toma, las garras al tigre de la injerencia judicial, ¿no? Así es. Porque eso es lo que tenía que hacer, poner orden en las instituciones para que no se estén peleando entre ellas. Como tú Pero dices. no, el Tribunal Constitucional se ha metido a la bronca y ahora gira con los gatos, con los perros y con los pericotes, ¿no? Y ha permitido que se meta gente, o sea, a opinar y a tratar de presionar a los jueces, a los tribunos. Oye, qué pena terrible. realmente, porque yo pensé que por fin había un Tribunal Constitucional Pues, que capaz Yo de, tengo esperanza de que construir, rectifiquen, ¿no? Yo tengo Capaz de esperanza de que construir, ¿no? De rectifiquen. orientar al país Bueno, y de ser un ente rector, El ¿no? Congreso ha pedido que anulen esa votación, Bueno, bien. ¿no? Bien. O sea, es lo que corresponde, Bien. porque no han sido los 5, Por eso sino yo 4. espero que rectifiquen. Tienen que anular eso y volver a entrar, No, y espero que haya una yo- rectificación ha realmente. habido- de esto. yo no- bueno, en fin, no. Yo, Pero la ponencia que yo había pienso mal, ¿eh? era una ponencia de 75 páginas, le daba la razón al Congreso. Así es. Entonces, pero no hubo una ponencia contraria. No, pues, por eso digo, no ha sido Entonces, resolución. Ha sido una habido- cosa confusa, Opinión, ¿no? ha habido así es, con presiones. 4 votos. Sí. según el magistrado Gustavo Gutiérrez, no había quórum y al votar incurrieron en infracción a la Constitución. Dicen que eso no está establecido en el reglamento, pero en el Congreso mismo y en todas partes uno llega, ¿no? Y de repente quiere boicotear un tema o no está de acuerdo, se para un grupo, se van y dice, No hay- se completa no hay el quórum, no hay el quórum y se quórum. levanta la sesión. Así Uno es. puede votar si no hay quórum, ¿no? Eso es legítimo ¿Ah? En todas partes, ejercicio ¿no? de la democracia. Así Pero es, pues. no Porque entiendo. la democracia se rige por votos. Claro, el Por eso quórum no han no es debido votar. No cuando han debido empieza- votar. O sea, dicen, cuando empezó Cuando- la sesión estaban todos, pero no es así. no es así. O sea, en el Congreso ustedes han sido congresistas. Sí, por supuesto. O sea, empieza la sesión con quórum, pero si a la hora de la votación no hay quórum, No hay se puede quórum, votar. no se puede Por algo votar. se marca asistencia. Así Para es, saber, a por ver, supuesto. cumple el Claro. quórum, votamos. Si no hay, Es el suspende. universal, así que el argumento que ha esgrimido la señora presidenta, que me disculpe, pero es absolutamente incorrecto. Tiene que nombrar a un nuevo ponente y tiene que volverse a discutir el verdad. tema, ¿no? Y Pero a ver, ojalá que hagan Errar es caso. humano. ¿Ah? Errar es humano. Sí, ojalá que hagan caso a la ponencia Para- a la ojalá que actitud del cambie. Congreso. Miren ustedes, por ejemplo, termino con esto, ¿no? El doctor Ernesto Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, refiriéndose a los ex magistrados anteriores que justificaron la denegación fáctica de Vizcarra y con ello un golpe de Estado, dijo que la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados no son responsables por el sentido de sus votos, pero la doctrina establece que, no obstante esa protección, si se determinara que ha habido una intención de violar la Constitución, podría haber lugar para abrir una investigación por prevaricato, Ya, pero que en consiste, ese caso no es en aplicable, dictar, consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas que es una injusticia. Ya, bueno. No sea, pero Eso tienes que probarlo. Yo a mí no me parece creo, que aplica, sinceramente. que podría aplicar. Es una opinión, es una opinión. Una opinión, pero o sea, va en el sentido de que se debería investigar. ¿no? Así es. No está dando una... ¿no? Así es, ¿no? No, Pero es una este, pena. Pero hasta yo ahora, no creo sinceramente lamentablemente- que ninguno de los 4 ¿Ah? que hayan votado tenían la intención y además en el supuesto de que alguien en la posibilidad de que alguien lo supusiera, tendría que demostrarlo y es imposible. O sea, yo no creo sinceramente que el objetivo de ellos fuera violar la Constitución. Se han equivocado, en mi concepto se han equivocado, evidentemente, pero por eso espero que se Completamente, rectifiquen, ¿no? ¿Ah? Completamente. Y Oye, existe la posibilidad que sea más que una equivocación. Pero en fin, Ajá. no especulemos, ¿no? Oye, ¿y la ley FAME? ¿Ah? ¿Ah? Ese es otro tema que podemos hablar.
¿Ah? Porque Hay lo que varios. está claro, Ahí vamos a disentir. Tengo varios. O sea, no sé si van a disentir, pero lo que es claro es lo siguiente. Los 10.000 fusiles que compró FAME, Eso sí, Arad 7, tenían un plazo de 1 año para entregarlos. ya venció. Ya venció el plazo, ¿no es cierto? Es verdad. Además, hubo una millonaria sobrevaluación, entre otras cosas, porque el FAME le sube el precio. O sea, FAME compra y se lo vende al ejército a otro precio, con la utilidad de FAME. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? No hay derecho. Las instituciones del Estado, y más de la misma dependencia del Ministerio de Defensa, ganan porque a la otra le suben el precio de lo que han comprado para el ejército. ¿Qué es esto? Y se ha aprobado por ley, hay que derogar esa ley. Sí, hay que derogar. Yo ya presenté un proyecto para derogar esa Lo ley sé. que le da a FAME la posibilidad de adquirir cualquier cosa Sí. sin licitación. Ese es todo Ese es el peor problema, asunto. claro. Sin licitación, porque si el ejército compra, o la marina compra, o la policía compra, hacen licitación y escogen lo mejor al mejor precio. Pero no, hacen un contrato entre el ejército y FAME compra sin licitación. En este caso han comprado fusiles que no estaban probados. Correcto. Porque son recientes, no estaban probados en combate. No fueron probados en el Perú, que es una cosa increíble. Cuando no hubo el ejército protocolo compra armas, claro, y lo probaron ¿a dónde? En la casa del fabricante. en Israel. Luego, no han cumplido el plazo, ya se venció el plazo de 1 año, no han entregado los fusiles, pero además no cumplen los requisitos de la ficha técnica del ejército. El fusil pesa más que, entre otras cosas, que lo que le pidió el ejército. ¿Y sabe lo que han hecho? Para que pueda pesar menos, le han sacado las miras. Sí, han quitado Es que es increíble. ¿Cómo un fusil sin mira no sirve para nada? Le han sacado las miras para que cumpla el protocolo. Servicio militar obligatorio tengo acá, o sea... Perdón, a ver. Sí. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. ¿Quién era presidente de FAME el año pasado, el que hizo este contrato? El que es hoy día comandante general del ejército. Que ha estado presionando al comité de recepción para que reciban las armas que les da FAME, cumplir. que no cumplen Exacto. las normas. Exacto. Entonces, No, no, sí, estamos en un problema muy serio. Pues, los que tendrían que firmar no quieren firmar, Claro, porque saben con que toda van a razón. cometer un delito, Con toda pero razón. los presionan. Entonces, eso también ha ocurrido con el caso de los 8x8, de los vehículos 8x8. O sea, se pueden comprar cosas bien. La Marina ha comprado vehículos 8x8 hace varios años, de primera calidad, pues, Que pregunte, con sistema de comunicaciones de primera calidad. Se pueden hacer cosas bien, se pueden hacer. Pero cuando la agarra FAME, hace estas barbaridades. Entonces, y después se protegen entre ellos. No, pues. No. Esto es de la misma gravedad que cuando hablaban del fusil del ejército, de otra compra, ¿no? Que llegó a decir un coronel en radioprogramas sin que le refutaran que tenían un alcance de 8 kilómetros. Era sobre Alcance, sobre sí. la edad 7. Ah. Sobre este fusil dijo que tenía alcance. Sobre de- este, ¿no? sobre ¿Verdad? este. No sé, Exactamente. era el de comunicaciones y no sabía o sea, nada. para sabía defender nada. No, era el de material de guerra. para No, era defender de la adquisición comunicaciones. de este fusil Arad 7, que como se ha dicho, no cumple con sus especificaciones técnicas, el propio ejército, a través de un general y de un coronel, cuyos nombres no recuerdo ahora, que estuvieron en RPP con Carballo, el coronel, yo lo denuncié en este programa, dijo esa barbaridad. Es que tienen un alcance de 8 kilómetros. O sea, el máximo alcance de una mira telescópica. Era 800 metros y le puso un cero 1500 más. metros por último, el récord mundial, ¿no? Pero 8 kilómetros. Es No increíble. sabía, no tenía idea de lo que Bueno, estaba pues, pero hablando. es que es una vergüenza para el Sí, ejército claro, eso, ¿no? claro. Bueno, en a ver, cambio el tema, por favor. Ya, cambio. A ver. En el Congreso hay una propuesta para restablecer el servicio militar obligatorio suprimido hace 25 años. Ahora, esto a secas También en la época de Toledo. como que no suena bien. Pero yo digo, en esta los pequeña ninis. nota que he preparado, sí, para los ninis, pero si a los reclutas, además de las labores propias de un soldado, se les enseñara un oficio, carpintería, electricista, grafiteros, expertos en jardinería, riego por goteo, en fin, ¿no? Yo creo que no habría que reclutar a nadie, sobrarían postulantes.
Pero se sobrarían hace, Pepe, se postulantes. hace. Nosotros, No, por lo no, menos, no, yo hablo de la no Marina. solo- Nosotros Ay, no, tenemos la un Marina- plan ya, la Marina es otra cosa, completo pues, donde ¿no? todos, casi Es que todos ese es salen el con un problema. oficio. La Marina es otra cosa. Pero se hace, pues, hay que El copiarlo. problema, pues. ¿Ah? Bueno, pues que se copien entre instituciones, pero el servicio militar no tiene por qué ser obligatorio si se ofrecen ventajas para la juventud, como el de titularlos en jardinería. Está aumentando ahora el- ¿no? Al mínimo. ¿Ah? Ya se les ha salido una para que se aumente el mínimo. El mínimo. Eso va a ayudar Y si además para de captar ello, gente. Además Muchos. de las labores Ahora, propias de un por eso. soldado. Si fuera obligatorio, por lo menos yo, lo haría tipo Israel. Todos. Claro. Del rey a paje. Todos. No. Para que todos sepan cómo se vive la vida militar. Y se les pueda tratar de imbuir a todos, no solamente a los que no tienen trabajo, ventajas la y les la hacen camiseta por el publicidad, país. Si se implementan estas ventajas y les hacen publicidad, les aseguro que les van a sobrar postulantes. Bueno, tienes, pero hay otro problema, Pepe, porque claro, son los subalternos, son los ¿cómo se llaman? Los conscriptos, así le llaman, Ajá, conscriptos. los que muchas veces les toca ir al teatro de operaciones, por ejemplo, al BRAE, a arriesgar su vida. Si, aparte de que lo puedas adiestrar y capacitar, si encima les pagan mal, si además no los van a defender legalmente y los van a echar, los van a culpar de matar a un terrorista, ¿no? que se enfrentaba con ellos, entonces imagínate, es muy lógico. En Estados Unidos, ¿tú crees que permiten legalmente que a los militares los acusen en el fuero civil? De ninguna O sea, manera. No hay. no solamente el gobierno, toda la sociedad. Lo digo porque un sobrino mío ha sido Marine de los Estados Unidos, que nació en Estados Unidos y ha hecho la carrera. Ya está, por supuesto, después desvinculado. Pero esa es otra cosa. En Estados Unidos, los que forman parte de las Fuerzas Armadas, después el Estado les paga una profesión. Sí, y lo A cambio de tiene. que estén una cantidad de tiempo y de Lo años. sostiene en salud, en una serie de Todo, cosas. una verdad. Se Y convierten en entran a veteranos de restaurantes. guerra. Cuando están en actividad, me lo ha contado a mi propio sobrino, entran a un bar, a un restaurante, La gente gente se levanta y los aplaude. Y muchas veces el dueño del restaurante no les cobra. Porque dice, estos nos están defendiendo. Eso es- Hay, Pero en Estados hay una Unidos- cultura especial. Sí, pues. Claro. En Hay una Estados cultura Unidos los especial. tribunales militares juzgan a los terroristas. Así Por es. supuesto. En Estados Por Unidos los supuesto. tribunales militares juzgan a los terroristas, claro, a los terroristas extranjeros, porque los que han atacado a Estados No, Unidos son los terroristas extranjeros, Musulmanes. los que están en Guantánamo. Claro. Pero son juzgados por tribunales militares, no por tribunales Oye, civiles. perdón, y con la Acá ley, debemos hacer con eso. la ley patriótica después de las Torres Gemelas se violaron cantidad de derechos Sí, civiles todo. No, ahí se establecidos en la establecieron, pues, los Constitución. tribunales para Incluso juzgar terroristas. podías Así es. capturar por simple sospecha. Sí. No necesitaba ninguna orden del juez. Eso ha ido variando En con el 2002 tiempo, ¿no? se establecieron Pero- tribunales militares pero- para juzgar terroristas. Pero, Así es. pero eso existe en todas partes del mundo. Solamente no. en este país, Acá no. influenciado por las ONGs, no. Así no, es. No se puede, no se puede. Hay que protegerlos, son Ya descarriados. sale su ley de las ONGs, no se preocupen. Ya sale la ley de Esa las es otra ONGs. cosa, esa es otra cosa. Sí. A los partidos políticos les controlan todo. A las ONGs no les Nada. controlan nada. Nada. Ya va a salir la ley, no se preocupen. ¿Por qué? Que se preocupen las Pero, ONGs. pero no recuerden que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, creo, de 2007. Todo eso se ha visto en la ley. Ya. Todo eso se ha visto perfecto. en la ley. No ¿Y se qué preocupen. consiste la ley? Acláranos acá. Es una ley que hace simplemente, le da mayores facultades a la APSI, que no controla nada ahora. En realidad, Donde todas las ONGs tienen obligatoriamente, si no llegan a una serie, hasta llegan a la separación, a sacarlos, si no se registran y tienen que decir dónde, cómo y cuándo reciben la plata. Todo eso tiene que ser Eso. y está determinado Las que reciben obligatoriamente. dinero. Las que reciben Las que dinero del reciben extranjero. Ya, Todas, de acuerdo. todas, sin excepción, todas ahí tienen que registrarse. Ahora viene la parte de la ejecución cuando salga la ley, que justamente la APSI tendrá que cumplir. Y si no, ya habrá un Para eso motivo habrá para que cambiar. fiscalizar. No he seguido últimamente a los funcionarios de APSI actuales, pero durante mucho tiempo también eso estaba totalmente controlado por caviares. Impuesto por Completamente. caviares. ¿Ah? Impuesto por caviares. por supuesto. Bueno. Aunque dependían Dependen del canciller. Del canciller, Sí. se la arreglaban para que siempre hubiera un caviar que dirigiera el APSI. Bueno, este proyecto lo hemos trabajado con Cancillería, Bueno, cuando estaba Javier González Olaechea. Ah, claro. Pero de todas maneras ya está aprobado, ya tiene dictamen. Qué bueno. Así que esperemos que
en esta legislatura Bueno, salga. aquí, en este punto, vamos a discrepar de todas maneras con el almirante Cueto. ¿Ah? Sí. Se trata del comandante general de la Fuerza Aérea, ¿no? que justifica la millonaria compra de 24 aeronaves de guerra por 3.500 millones, que son más o menos 13.000 millones de soles, ¿no? Dice que es el costo de la paz. Bueno, yo entiendo perfectamente la posición de la Fuerza Aérea, hay que potenciarla, hay que mejorarla, pero hoy día nuestras fronteras están selladas, ¿no? No tenemos problemas con Ecuador, ni con Chile, ni con Colombia, ni con Brasil, ni con Bolivia, ¿no? Entonces es un tema que podría esperar un poquito, porque en estos 2 años tenemos que librar una guerra sin cuartel contra la delincuencia. Y ese dinero, parte de ese dinero, tiene que emplearse ¿en qué? En el armamento policial, en mejorar las condiciones de vida de los policías. Las 1.300 o 1.400 establecimientos policiales son un desastre, no tienen telecomunicaciones, los patrulleros están malogrados, las armas tienen que ser renovadas. Tenemos que hacer toda una revolución para poder detener. No, yo sé que por eso te decía, vamos a discrepar, ¿no? Sí, porque mira, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya. Primero porque los fondos que provienen, que es del gas de camisea, que está armado para solamente cambiar equipamiento. Como tú dices, hay que esperar un poco. Pepe, tenemos 20 años o más esperando, porque estas compras, si las hiciéramos este año, vienen de acá a 4 o 5 años. Pero Rey mira lo que nos pasó cuando se compraron en la época de Belaúnde, y después Alan llegó, su primer gobierno, y se bochó la mitad de los aviones Mirage. Eso por un lado. La defensa tiene que ver con el desarrollo. No tienen que ver nada con... Yo estoy de acuerdo que falta salud, seguridad, todo lo demás. Y yo vengo proponiendo, cambiemos este presupuesto, perdón por la palabra, es una estupidez. Todos los años tenemos el mismo presupuesto, es un copy-paste, aumenta acá. Retiremos toda la asesoría, consultoría, que son más de 6.500 millones de soles al año. Retiremos todo lo que le mandamos a USAID, a la CIDH, a la ONU, todo lo que pagamos. Ahí tenés cientos de millones más. Y esa plata dirígela a seguridad, a salud. Pero no toques la defensa. Mañana, tú dices, ahora no hay problema. Pero ahorita, Irán, que está presionando para tener su nicho final en Bolivia, con drones, mañana puede llegar acá y no vamos a tener a dónde voltear. Tú puedes negociar cuando tienes las espaldas cubiertas. Si no, no negocias con nadie. Muy bien, esa es tu opinión. Sí, mi opinión. Y respeto la opinión. Claro, respeto la opinión también de todos los comandantes generales de las 3 armas y, por supuesto, del jefe de comando conjunto y de todos los militares. Yo he sido ministro de Defensa y he estado comprometidísimo con la Fuerza Armada. ¿Te consta, Pepe? Sí, claro que sí. Ok, bueno, entonces yo quiero decirles lo que yo pienso y que creo que el Perú lo merece. El futuro de las Fuerzas Armadas en el Perú, no estoy hablando de fuerzas como las de Estados Unidos o como las de algunos países de Europa, etcétera, que tienen una labor internacional que cumplir evidente. Las Fuerzas Armadas en países como el Perú, la función que deberían de empezar a tener por encima de la negada posibilidad de que tengamos una guerra externa es prepararse para aliviar emergencias, ¿cómo se llama? Eventos naturales, terremotos, etcétera. Entonces, no tenemos que estar preparados para una guerra que no va a venir. No va a venir. Bueno, yo no tengo una bola de cristal para decir. No, sí, pero yo. Está bien. Tenemos, como dice Pepe, las fronteras cerradas y en el siglo XXI, en Sudamérica, sí hay que enfrentar a la delincuencia internacional, al crimen internacional, al narcoterrorismo, eso sí. Pero tenemos que tener, en vez de misiles, de tanques, que no se han usado. Los misiles no se han usado nunca, los que se compraron hace muchos años. Tanques que querían comprar, que yo dije que no se podían, que no íbamos a comprar. Aviones de combate, submarinos, destructores. Deberíamos más bien de atender eficazmente desastres naturales, emergencias y narcoterrorismo. Por ejemplo, buques hospitales, aviones ambulancias, helicópteros de transporte, hospitales de campaña, patrulleros de intercepción rápida naval, logística eficiente, preparar efectivos en actividades claves y técnicas, controladores aéreos, operadores de maquinaria portuaria, de maquinaria pesada, etc. Los hospitales de las Fuerzas Armadas, que están muy mal equipados. Eso es mucho más prioritario que la compra de 24 naves de combate aéreo. Entiendo y conozco a muchos aviadores
y pilotos y tienen derecho a aspirar eso. Sí, pero el mundo cambia. Para nuestro país eso no es una prioridad hoy día. Entonces cambiemos la Constitución. Medio minuto. No, cambiemos la Constitución. Lógico. Por favor. ¿Cómo le dices a la Fuerza Armada, defienda usted el territorio nacional y la soberanía nacional, si no tienes cómo hacerlo si es que llega el momento? Se acabó el programa. ¿Con ya quién? no están- ¿Contra quién? ¿Tú crees que ya está Yo todo entiendo cerrado? que, sí, claro, cuando no estaban los límites ¿Chile cerrados, sí. está cerrada? Sí, está cerrado. No está cerrado. Está cerrado, claramente. Ahí creo que está cerrado. No está Pero bueno, cerrado. Listo. Pero- Opiniones. Ya. Almirante, disculpe usted. No te preocupes. De vez en cuando hay que discrepar. Sí, está bien. Hasta con Fernando yo Y dije, lo hacemos 13.000 amigablemente. No, yo estoy de acuerdo en Y este con caso respeto. de que Sí. nadie puede predecir el futuro. No es que no puede ocurrir una guerra y si no nos preparamos ahora, cuando ocurra algún suceso, ya será muy tarde. lo mismo me dijeron. No. En el 14, Chile nos invade porque pierden en La Haya. Y le dije, van a perder, No, pero no nos van a invadir. Muy bien. igual lo dijeron en la época de la guerra con Chile, los políticos dijeron, no va a pasar nada. Pasó. Ya, tenemos que concluir. Ahí está. Tenemos que concluir. Hace Almirante, 200 años. Almirante, un privilegio haberlo tenido aquí en este programa. Gracias, igualmente, Pepe, gracias. igualmente, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia, ¿no? Y no lo vuelvas a enfermar a Rafael, pues, por favor. Te va a dar COVID como te siga metiendo con el almirante. Vamos a una y pausa. regresamos. Ajá. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. Este viernes, renueva tu fe y esperanza en una transmisión especial. El homenaje al Señor de los Milagros. Inmediatamente después de Amor y Fuego, solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un programa extraordinario, toda Hispanoamérica reunida en una película magnífica. Su director estará con nosotros. Ha venido a Noche de Luna. José Luis López Linares. Los esperamos. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después, Los mejores programas de Noche de Luna. solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. Este viernes, renueva tu fe y esperanza en una transmisión especial. El homenaje al Señor de los Milagros. Inmediatamente después de Amor y Fuego, solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un programa extraordinario, toda Hispanoamérica reunida en una película magnífica. Su director estará con nosotros. Ha venido a Noche de Luna. José Luis López Linares. Los esperamos. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después, Los mejores programas de Noche de Luna. solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.pe. Sobre el paro que ha habido de transporte, Pepe, Sí. que en el fondo ha sido ideologizado por las declaraciones del dirigente,
pueden haber muchos motivos, pero la inseguridad, las extorsiones lamentables y gravísimas que se producen, la delincuencia, etc., no se solucionan con paros, ni con declaraciones de chantajes en contra de la PEC, como han hecho algunos políticos incluso. Como quieren. Como Vizcarra, como por ejemplo, y como el otro, Antauro. Bueno, yo quiero decir que el otro día conversé con una persona, tomé un taxi, y conocí a un señor que había tenido un micro y me contó lo siguiente. A ver, los que hacen dinero son los dueños de la línea de transporte, que se la concede la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano. El dueño del ómnibus, que va y se matricula en una línea que tiene dueño, que no pone ni un solo bus, no pone ni un solo bus. El dueño del ómnibus que paga al dueño de la línea por ingreso, o sea, por matrícula, $1.000, más o menos el equivalente a $1.000. Y luego, fíjense, le paga 75 soles al día por despacho, así le llaman despacho diarios. 6 soles al día por uso de baño, aunque no lo usen, en el local central de la línea. 12 soles diarios por fumigación de bus, que además ya no se hace. O sea, un total de 93 soles al día al dueño de la línea autorizado por la ATU, que no pone ningún ómnibus. Por eso se produce esa carrera entre los microbuses para tener más pasajeros, porque tienen que pagar de todas maneras 93 soles al día. Cuanto más pasajeros consigan, evidentemente mejor les va a ir. Pero los choferes, además, no están en planilla, no tienen seguro médico, no tienen CTS, les anulan papeletas, pero para anular las papeletas les cobran 250 soles por papeleta. Eso es un negociado de algunos con la ATU, dicho sea de paso. Y finalmente, el GPS se los venden al doble de precio de lo que se venden en cualquier servicio, y por servicio efectivo les cobran no sé cuántos soles al día, cuando el servicio se podría conseguir privadamente a $1 sol. O sea, es un abuso completo del dueño de la línea para con los choferes y con los dueños de los ómnibus que participan en cada una de las líneas. Estas cosas, voy a profundizar en esto, porque me lo ha contado este señor, pero hay que profundizarlas, porque son el origen de los problemas. No se solucionan ni con violencia, ni con paros, ni con superficialidades, sino que hay que ir al fondo de por qué se producen las dificultades que tenemos. Pausa, amigos, pausa y regresamos. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.pe. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión, siempre. Este viernes, renueva tu fe y esperanza en una transmisión especial. El homenaje al Señor de los Milagros. Inmediatamente después de Amor y Fuego, solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un programa extraordinario. Toda Hispanoamérica reunida en una película magnífica. Su director estará con nosotros. Ha venido a Noche de Luna José Luis López Linares. Los esperamos. Noche de Luna, domingo a las 11 e inmediatamente después. Los mejores programas de Noche de Luna. Solo por Willax. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés. Con Willax.pe.
De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax. Más opinión siempre. Este viernes, renueva tu fe y esperanza en una transmisión especial. El homenaje al Señor de los Milagros. Inmediatamente después de Amor y Fuego, solo por Willax. Este domingo, después de Rey con Barba, un programa extraordinario. Toda Hispanoamérica reunida en una película magnífica. Su director estará con nosotros. Ha venido anoche. Amigos, a ver, les cuento. Está en nuestro país José Luis López Linares, que es el director de la película Hispanoamérica, un canto de vida y de esperanza. Pónganlo en pantalla completa, por favor, no es necesario que me lo haces. Claro. Miren ustedes, bueno, es una película que la están viendo a teatro lleno en Larcomar y otros sitios, y cuando concluye esta película, la gente aplaude. Es un documental estupendo, y el mejor ejemplo de lo que ha pasado es México. La nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, no invitó al rey de España porque supuestamente no pidió disculpas por España, no le pidió disculpas a México por la conquista, lo cual es un disparate y una ignorancia profunda, ¿no? La película barre los mitos. Así es. Barre los mitos. Es una película que rompe todos los mitos, ¿no? Exacto. Y México no existía. Lo que había era un conjunto de culturas precolombinas dominadas por un imperio antropófago que eran los aztecas, ¿no? Y España tampoco existía, era el reino de Castilla, ¿no? España se consolidó 30 años después, una barbaridad, ¿no? Bueno, Hay que seguir tocando ese tema. Vamos a tocar este tema más adelante, que es bien interesante, ¿eh? Bueno, esa es la primera plana del diario Expreso. Ahí está. Fabricaron pruebas contra Alan, ¿no? Supuestas pruebas, además. ¿Cuáles? Bueno. Y lo de Javier Luna, entrevista justamente al director. Sí. Y Javier Luna está entrevistando al director, que es un gran director, ha ganado 3 premios Goya, gran director, pero como comunicador le falta un poco, Sí. le falta un poco. Pero véanlo. Ilustrativo, muy ilustrativo. Véanlo. Amigos, tenemos que irnos. Buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes y a cuidarse, por favor, ¿no?